Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos una cita con la doctora Catarina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar una patología que son las lumbalgias, una patología bastante común en la población actual. ¿Quién no ha tenido hoy una lumbalgia, doctora? Efectivamente, es una patología muy frecuente, sobre todo a nivel de atención primaria. Es una de las que precisamente más vemos a nivel de la patología, digamos, osteomusculares. Y hay que tener en cuenta que no solo la lumbalgia, sino la lumbociática, que tiene una causa un poquito distinta, pues se ve pues bastante, ¿no? Y hay que estar muy atentos porque a veces nosotros le decimos, pues sí, pues reposo y ya vuelvo otro día o demás, pero hay que en muchas ocasiones encierra una patología realmente importante y grave, ¿no? Por todo eso yo creo que merece todo nuestro, digamos, toda nuestra atención a la hora del diagnóstico. Y hay profesiones también que son más propensas a tener este tipo de patología. Suponemos, por ejemplo, un taxista, un guagüero, realmente que está mucho tiempo sentado o sentada. Mal sentado, como digo yo muchas veces, porque nosotros sentado. También que estamos toda la mañana sentados, pero más los taxistas, efectivamente, los taxistas, los conductores en general están mucho tiempo sentados muchas veces con unos asientos que no son adecuados. Ellos, junto a otra patología que ocurren también, en este caso en los hombres, pues son frecuentes en estas profesiones, ¿no? Hay profesiones y yo creo que se deben trabajar también para prevenir este tipo de enfermedad, que es una enfermedad profesional al fin y al cabo, originada por el puesto de trabajo en el que está. Entonces, no solo la lumbalgia en estas personas es una patología, una enfermedad común, sino también en muchos casos es originada por el puesto de trabajo, por no tomar las medidas adecuadas como vamos a decir más adelante. Entonces, vamos a dar un poco unas pinceladitas de lo que son las lumbalgias y las lumbociáticas y vamos a entrar en el diagnóstico. Se trata de un dolor que se localiza en cualquier punto desde el borde inferior de las últimas costillas hasta el límite inferior de las nalgas. A veces se acompaña de tensión muscular en esa zona, que sería la lumbalgia simple. Cuando el dolor se irradia a la pierna más abajo a rodillas, se denomina ciatalgia o lumbociatalgia, o sea, no es lo mismo un dolor que tú tienes fijo en la zona lumbar que un dolor que se te irradia y que efectivamente te dificulta la deambulación mucho más que la lumbalgia en sí. Si la duración es inferior a 12 semanas, se denomina aguda y crónica si dura más de 12 semanas. El 90% de las lumbalgias se recuperan de 3 a 6 meses, eso quiere decir que la mayoría de las veces las lumbalgias son crónicas. Constituye la patología del aparato locomotor más frecuente para el médico de familia. Cada día pues nosotros recibimos de la consulta normal, que dependiendo del número de pacientes que tengamos, yo creo que un tercio tienen síntomas de lumbalgia, lumbociática o relacionados en ello, ¿no? Por tanto, efectivamente constituye la patología más frecuente para nosotros y el 80% de la población presenta al menos un episodio en su vida. ¿Quién no ha padecido un episodio de lumbalgia? El que no lo ha padecido, que tenga en mente que le va a aparecer, ¿no? Porque es de las patologías más frecuentes, o levantas mal algún peso, cualquier situación, o también en relación muchas veces con la patología degenerativa de los discos vertebrales y demás. Es una de las principales causas de baja laboral e incapacidad permanente. Aquí sí que está nuestro caballo de batalla, porque muchas veces no sabes hasta dónde llega la lumbalgia en sí como patología o como enfermedad profesional, o hasta dónde llega, digamos, la parte de simulación que tiene la lumbalgia, porque qué duda cabe que en la vida pues hay de todo, ¿no? Hay pues personas pues que efectivamente se encuentran muy mal y otras que por otras razones o conflictos en las empresas o demás, pues claro, generan, digamos, o tensión en esa zona, o muchas veces, digamos que dice, ¿cuál es la patología más frecuente? Lumbalgia, por lumbalgia. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado ahí, hacer mucho hincapié y, digamos, en colaboración con las mutuas y con los inspectores, pues llegar a un diagnóstico que sea certero, efectivamente,
y que nosotros pues somos médicos de atención primaria, que tampoco no somos, como digo yo, investigadores privados. Nosotros no podemos llevar, cuando una persona nos dice que le duele, le duele. O sea, yo nunca llevo más allá, porque se da mucho el caso en la atención primaria, si ese trabajador trabaja en una empresa donde por lo que sea tiene un conflicto laboral, que tú le das la baja a ese paciente por una lumbalgia y luego te vienen otros diciendo que va, pero si él no tiene nada. Y yo digo, mire, eso hay que respetar, y aparte de eso hay que respetar la intimidad de cada paciente. Y no solo la intimidad, sino también lo que es su propia, digamos, autoestima y demás, porque hay que tener en cuenta que la persona en sí, a lo mejor lo que le ocurre efectivamente es un problema con la empresa, pero la persona se encuentra mal. Entonces ahí nosotros nos limitamos, digamos, a aceptar lo que el paciente nos dice, y luego pues ya más adelante y poco a poco, cuando ya coge la baja, es cuando nosotros podemos intervenir en ir más allá de lo que es el dolor en sí, o sea, de lo que es la patología de la lumbalgia. En cuanto a la etiología, pues tenemos las lesiones medulares, tumores del cono medular, lesiones inflamatorias que son las mielites, lesiones radiculares, estenosis del canal raquídeo, estenosis del canal radicular, tumor de cola, carcinomatosis meningia, hernia discal y discitis, acceso y metástasis epidurales. Esto decía yo que muchas veces se confunde con una lumbalgia normal, y al final lo que tiene es una metástasis en esa zona, pero que claro que nosotros tenemos muchos hándicaps también por el tema de que muchas pruebas solo las puede mandar a hacer el traumatólogo tiene una lista de espera, pues en el caso nuestro, a través del CADE vecindario, pues de unos 2 meses, entonces todo eso se va retrasando, y como mínimo pues ya te pones en 4 a 6 meses para tú llegar a un diagnóstico exacto de la patología en sí que presenta esa persona. En cuanto a la etiología, como iba diciendo, los accesos y metástasis, los quistes perineurales, la aracnoiditis y lesiones del plexo. Vamos a pasar a otro tipo de causas, que son las lesiones del plexo en sí, tumores, accesos y hematomas, retroperitoneales y pélvicos, neuropatía diabética, plexitis idiopática. En cuanto a las lesiones osteoarticulares, estas sí que son más frecuentes y oídas, que serían el síndrome de las facetas interapofisarias, la sacroileitis, la región en la zona esta de las caderas, la artritis reumatoidea, la espondilolistesis. Otras causas, pues aquí tenemos la que yo comentaba antes, la simulación y la neurosis de renta, digamos, y la causa psicógena. O sea, hay una especie de neurosis a la cual nosotros le sacamos rentabilidad, y esa rentabilidad es la que nosotros tenemos que trabajar con el paciente para que eso no influya en esto, y sobre todo en estos momentos que no se puede tirar tanto de las bajas y demás, porque eso supone un gasto que no nos lo podemos permitir. En cuanto a la clasificación, pues tenemos, según las características del dolor, la lumbalgia mecánica, aparece aumento de la movilización. Cuando aumenta la movilización y que se dé con el reposo. Suele desaparecer con el descanso nocturno y no se acompaña de sintomatología general. Por tanto, la lumbalgia mecánica es la lumbalgia típica de esfuerzo, ¿no? Y desaparece efectivamente con el reposo. No hay otra situación más allá. Representa el 90% afortunadamente de los casos, puesto que la causa más frecuente es la sobrecarga funcional postural y las alteraciones estructurales de la columna lumbar, la discartrosis, las artrosis intraapofisarias. Puede acompañarse de datos sugerentes de radiculopatía. La lumbalgia no mecánica. La lumbalgia no mecánica es un dolor continuo de día y de noche. No desaparece con el reposo como era la lumbalgia mecánica. Incluso empeora con el reposo. Es que el paciente te comenta, es que cuando me tumbo no puedo estar en la cama porque me duele más. Entonces puede acompañarse de manifestaciones también sistémicas como fiebre, pérdida de peso. Incluye, digamos que las causas de esta lumbalgia no mecánica son la lumbalgia inflamatoria, espondiloartropatía seronegativa. Ya esto requiere una complejidad en el diagnóstico mucho más allá. Enfermedad de Reiter, artropatía psoriásica, jóvenes varones con síntomas de afectación de la sacroiliaca y también articulaciones periféricas asimétricas.
lumbalgia infecciosa, espondilolistesis, dolor acompañado de fiebre e importante afectación del estado general. Hay que pensar también en la brucelosis, que afecta también esta zona. Lumbalgia tumoral, es sospecharla en pacientes con lumbalgia de inicio después de los 60. O sea, una persona que nunca haya tenido lumbalgia y que después de los 60 años se queja de repente de un dolor fuerte en zona lumbar, hay que pensar efectivamente y que es además su primer episodio después de los 60 años. Hay que pensar que efectivamente se trata de un tumor asociado o no con síndrome constitucional, en muchos casos paraneoplásico. El síndrome constitucional, pues el síntoma más claro, pues cuando no puede comer, tiene pérdida de peso, tiene cansancio, el agotamiento ese típico de esta situación. La lumbalgia visceral es un amplio grupo de patologías abdominopélvicas que provocan dolor reflejo raquídeo, pancreatitis, cólico linfrítico y pielonefritis, también las endometriosis, el hematoma retroperitoneal, tumores abdominopélvicos, dolor ciático. El dolor ciático es un dolor lumbar con irradiación típica de extremidades inferiores más abajo a rodillas, pudiendo llegar a los dedos de los pies, se acompaña de parestesia, debilidad muscular y alteración de los reflejos. Está claro que este dolor ciático para mí es uno de los más frecuentes, de los más invalidantes que hay, puesto que detrás pues suele llevar como causa la hernia discal. Entonces ya para mí es una causa efectivamente de derivación al traumatólogo, puesto que hay que hacerle una resonancia, en este caso un TAC, una prueba que digamos que no está al alcance nuestro. Nosotros los médicos de atención primaria no podemos mandar pruebas complicadas porque muchas veces el paciente llega a consulta y te pide, no, es que yo vengo para que me pida una resonancia, entonces tú le explicas que hasta que llegue a la resonancia pues tiene que pasar por la lista de espera del traumatólogo, el traumatólogo tiene que verlo y ver si realmente está indicada la resonancia y si ya le pide la resonancia, entrar en la lista de espera de resonancia, que es también una lista de espera, pero que dependiendo de la patología pues se le puede poner preferente o no y entonces pues ya se le pueden adelantar. En cuanto a la anamnesis y exploración, la mayoría se provocan por el estiramiento tras maniobras con sobreesfuerzo. Puede haber dolor sobre la musculatura paravertebral y sus inserciones, pero no sobre la propia columna. Si hay dolor sobre una vértebra a la palpación, debemos pensar en patología ósea. Es muy curioso y efectivamente así es que cuando nosotros palpamos, porque le duele, siempre hay que palpar la musculatura paravertebral y los discos en sí y lo que son las vértebras. Al tú palpar y si le duele en sí a la presión, hay que pensar que esa vértebra puede estar afectada y en muchos casos suelen ser metástasis de tumores anteriores y que hay que pensar en ello porque qué duda cabe que hoy en día, como digamos las enfermedades cardiovasculares han descendido, las enfermedades tumorales están aumentando, pero bastante, o sea que no vamos tampoco a una situación de alarma, pero sí. Entonces vemos efectivamente que la causa puede ser un tumor o una metástasis, si hay dolor a la presión local de esa vértebra, ¿no? Si hay compresión o inflamación radicomedular, suele haber alteraciones en la exploración neurológica, flexo-extensión del pie, caminar de talones o puntillas, alteraciones de la sensibilidad perianal en silla de montar. El dolor radicular, que es el signo de la ceguera, es cuando se levanta la pierna y le da pues como un latigazo, que digamos una prueba diagnóstica de que realmente se trata de una lumbociática provocada por el estiramiento, compresión de las raíces lumbares. Otras maniobras que digamos que utilizamos y que exploran la afectación radicular son las maniobras de Bragar y la maniobra de Neri. En cuanto a la lesión medular, son lesiones del cono medular, provocan dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores asociado a alteraciones de esfínteres, a impotencia, a signos piramidales, Babinski positivo y hiperreflexia, alteración de la sensibilidad posicional y vibratoria. O sea que la lesión medular en sí, de la médula por dentro, digamos, es una afectación más grave y que tenemos que tener en cuenta todos estos síntomas que aparecen. Doctora, ¿y en pacientes que a lo mejor sus padres han tenido algún tipo de patología, esto se hereda o no? No tiene por qué, ¿no? No, hay quizás alguna, la espondilolistesis, que es el desplazamiento anterior de
de la columna en sí. Quizás pueda tener relación familiar, pero no en general. Las lumbalgias, pues ya ves que las causas son tumorales o son, digamos, posturales. No influye la genética, vamos. Yo creo que influimos nosotros mismos en el sentido de que nos tenemos que cuidarnos la posición, cómo tenemos que hacer la higiene postural, cómo tenemos que levantar peso, cómo debemos sentarnos. Y muy importante, que muchas veces la gente quizás no lo entiende, lo que yo digo siempre, la obesidad también lleva a la aparición de lumbalgia y a que no puedan, digamos, moverse. O sea, una persona con un sobrepeso importante, pues le aparece lumbalgia, le aparece la artrosis de rodilla, la gonartrosis, pero es muy difícil, ahí sí que es un gran caballo de batalla, porque por más que tú le explicas al paciente y demás que tiene que bajar de peso, en muchos casos no puede, porque no puede controlarse o tiene otra enfermedad añadida que le impide perder ese peso, como puede ser la diabetes, la hipertensión y demás, que no pueden porque, bueno, ya tienen una serie de condicionantes que quizás les generan, yo digo, más que no poder perder peso, es que les generan demasiado estrés en torno a varias patologías que dicen, pero bueno, ¿por dónde entro, no? A arreglar mi cuerpo. Pero si entras arreglando el sobrepeso, se te arreglan todos los demás. En fin, que digamos que es una manera de ayudarte a ti mismo, ¿no? En cuanto a las lesiones radiculares, es el dolor que se irradia por el dermatoma correspondiente a la raíz afectada. Puede asociarse a síntomas sensitivos y motores. La principal causa suele ser la hernia discal o degeneración espondiloartrósica, sobre todo a nivel L4, L5 y L5-C1. Estas son, digamos, las hernias discales más frecuentes, la localización más frecuente de hernia discal. Actualmente sí que es verdad que la intervención de hernia discal es muy sencilla. Antes hoy en día ha avanzado. Ha avanzado, pero a pasos agigantados. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar que cuando se operaba de hernia discal me venían después en silla de ruedas, no podían caminar. Ahora vienen pues con su fajita y digamos, antes de la semana ya están caminando y vienen al centro Lo que de salud. sí se le recomienda a esos pacientes es nadar, doctora, efectivamente, ¿no? porque bueno, no solamente a los pacientes, sino a toda la patología de la columna en sí. La natación es muy buena porque refuerza la musculatura paravertebral y le da como se sustenta en sí, porque hay que tener en cuenta que nuestra columna es nuestro eje, o sea, es donde descansamos nosotros en sí. O sea, si la columna está mal, nosotros pues tenemos muchas veces cuántas patologías no hay que de las personas que dicen, pues tengo mareo, no me mantengo y demás, y lo que tienen en realidad es una patología de columna y nosotros buscando por muchos lados y no es así. Y las niñas jóvenes que se ponen esos macro tacones o esas macro plataformas que a la larga va a generar problemas de columna, de todo aparato locomotor, porque hay que tener en cuenta que afecta al pie, porque lo va deformando con el paso del tiempo, afecta a la columna, porque no es la posición, digamos, más fisiológica. Un poquito de tacón sí, pero no esos tacones tan grandes. Hombre, ¿a quién no le gusta ponerse unos tacones grandes y estar más alto que nadie sin crecer, ¿no? Y encima los tacones los inventaron los hombres. Efectivamente, para la igualdad, ¿no? Para la igualdad, ¿no? Efectivamente. Pero a la larga va a generar problemas del aparato locomotor. Efectivamente, a la larga afecta a la columna en sí y a todo el aparato locomotor por extensión. El dolor originado por la hernia discal empeora con la sedestación y bipedestación, eso quiere decir sentado y de pie. Mejora con el decúbito, o sea, tumbado. Si ocurre lo contrario, hay que pensar en un tumor intrarraquídeo. O sea que estos serían los síntomas típicos de la hernia discal, ¿no? Si la herniación es central, se puede comprimir las dos raíces de un mismo nivel medular o todo el paquete de la cola de caballo, provocando clínica característica que es la siguiente: la paresia en ambas piernas, poco dolor, trastornos sensitivos en silla de montar, o sea en la zona perineal, abolición de los reflejos aquíleos, incontinencia de esfínteres e impotencia. O sea que digamos que cuando hay una herniación, pues ya la persona en sí tiene otra serie de síntomas que a lo mejor no los asocian, sino que de repente te van por un problema de incontinencia de esfínteres, de impotencia en el caso del hombre, y que bueno, que ya tú dices, esto ha progresado. O sea, es importante la intervención porque realmente le está limitando bastante su vida, ¿no? A todos niveles.
La compresión crónica de la cola de caballo, la cola de caballo es la parte final de la columna, que yo muchas veces lo digo, pero que no lo explico así como definición. La compresión crónica de la cola de caballo por estenosis del canal o hernia puede provocar un dolor que se irradia a extremidades inferiores, que aparece, aumenta con la deambulación y que mejora con el reposo, similar a la claudicación intermitente, pero en este caso de origen neurológico. O sea que en este caso, cuando hay afectación crónica de la cola de caballo, pues aparecen estos síntomas que lo podemos confundir también con otra patología, que es la claudicación intermitente, que te causa vascular, pero en realidad no, en realidad vamos, que hay que hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a los criterios de derivación de la lumbalgia, serían la paresia progresiva, la incontinencia de esfínteres, el síndrome de la cola de caballo, el dolor intolerable en más de 6 semanas y un dolor que limita la deambulación, o sea, el caminar. En cuanto al tratamiento, pues tenemos el reposo en cama dura con piernas y rodillas ligeramente flexionadas, terapia física, calor, ejercicio isométrico, analgésicos, antiinflamatorios y miorelajantes, muy importante. Y la cirugía estaría indicada si la afectación neurológica es grave, hay atrofia muscular o hay incontinencia de esfínteres. En cuanto a la prevención de las lumbalgias, es lo que se llama escuela de la espalda. Hay que tener indicaciones sobre cómo levantar peso, flexionando las rodillas y con la carga pegada al cuerpo, la higiene postural, ergonomía del puesto de trabajo, altura adecuada de las sillas, mesas, posición del cuerpo adecuado, y prácticamente esto es la parte, digamos, que aunque lo damos al final y como si fuera... De la prevención pero es la más importante. La más importante. En este tipo de patologías, pues evitar la obesidad, el sobrepeso. Efectivamente, hay que evitar, por supuesto, la obesidad, el sobrepeso, el estar sentado fijo sin nada detrás, como estoy yo ahora mismo. Eso es malo. Y y a la hora de levantar peso, nunca levantarlo como muchas veces hacemos, ¿no? Que es agachándonos, sino flexionando las rodillas. Hay que flexionar las rodillas. Flexionar las rodillas y con la espalda erguida. Con la espalda recta y el peso pegado a nuestro cuerpo. Para eso yo creo que es fundamental que las mutuas de las diferentes empresas pues den esas charlas, esos cursos, digamos, para que los pacientes, en estos casos trabajadores, no pasen a ser pacientes. Efectivamente, no pasen a ser pacientes, porque entonces, y tener, por ejemplo, en el caso de todos los que trabajamos de una manera fija en una silla sentados, quiero decir, prácticamente todo el día, pues que las sillas sean adecuadas, ergométricas, pero no para aquellas personas, porque en muchas ocasiones lo que hace es que se le cambia la silla a aquella persona que ya tiene la patología en sí, pero es que las sillas deben ser ergométricas en sí. O sea, cuando tú no tienes ninguna patología o cuando no te quejas de nada, pues ya tú tienes que tener una silla adaptada, ¿no? Sobre todo, y también yo lo que veo muy importante es que cada cierto tiempo, pues tú te levantes y camines un poquito. O sea, cuando estás sentada muchas veces, sobre todo ocurre en los administrativos y demás, yo creo que levantarse, ir hacia la fotocopiadora, ¿sabes? Estirar las piernas, lo que se suele decir estirar las piernas, es muy importante para prevenir cualquier tipo de patología de la columna en sí. Pues nada, doctora, pues lo dejamos aquí hasta la próxima semana. Y recomendaciones eso, evitar la obesidad, el sobrepeso y la natación. Sí, hacer ejercicio, caminar y demás, y la natación como digamos, ejercicio más importante para la columna. Y luego estas situaciones, digamos, que ocurren en el puesto de trabajo. Un puesto de trabajo que a todos nos hace falta, pero que tenemos que cuidar nuestra salud, porque si no, no lo podemos seguir desempeñando. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de las lumbalgias, haya sido de su interés. También recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.